La Cuatrola Podcast, un espacio para hablar de música hecha en Venezuela. No, ¿y si es un músico que está fuera del país haciendo nuestra música? Mejor así. La Cuatrola Podcast, un espacio para hablar de música venezolana. Bienvenidos al episodio navideño de La Cuatrola Podcast, el espacio para que hoy hablemos de música y tradiciones navideñas venezolanas. Por acá les habla Antonio Pinto Rivero y desde La Cuatrola queremos aclararles que estamos conscientes que ha sido un año difícil. Estas serán unas navidades distintas, pero les vamos a pedir un favor. Si ustedes recuerdan alguna anécdota navideña, alguna vivencia que les alegró su infancia, incluso algún aguinaldo del que a lo mejor solo recuerdan una estrofa, mantengan ese recuerdo ahí y apenas termine el capítulo, cuénteselo a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a todos. Y si eres ese hijo, ese nieto o ese sobrino, escucha ese cuento con atención, porque esa alegría, esos cuentos sabrosos, somos los venezolanos en Navidad. Acá se encuentra el maestro Alice Cruces. Alice, ¿cómo estás? Excelente, qué gran gusto de poder estar realizando este episodio. Un episodio que viene cargado de mucha emotividad, de un aire muy especial, ya por ser el episodio navideño, nuestro tercer episodio. Y bueno, queremos seguir creando ese contacto directo e interactivo con todos ustedes a través de nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como @lacuatrola y en Facebook como La Cuatrola Podcast. Para que cada persona que quiera aportar sobre un tema importante, ya sea navideño o de cualquier tema musical que esté olvidado, puedan escribirnos y recomendarnos algún tema y hacer un episodio, ¿verdad, Antonio? Así es, los esperamos, queremos leerlos. Alice, dedicarnos en el episodio hoy a hablar únicamente de la música navideña venezolana es como un poco impreciso, incluso injusto. Porque la Navidad le aborda al venezolano todos los sentidos, no solamente el oído a través de un emotivo aguinaldo, una parranda tradicional o una gaita rebelde, de lo que también hablaremos hoy, sino que cuando se está cocinando el guiso de las hallacas o el olor a pintura fresca, decimos huele a Navidad. Cuando montamos el pesebre y el arbolito, decimos qué bellas se ven las luces. Y tampoco los venezolanos escatimamos para abrazarnos al desearnos feliz Navidad. Demos entonces un paseo por la Venezuela decembrina. Quedó bautizado este episodio como la primera Navidad de La Cuatrola. Alice, ¿tú sabes cuál es mi tradición favorita en diciembre? ¿Cuál es tu tradición favorita, Antonio? Montar el pesebre. Maravilloso. Eso es algo que yo disfruto y paso días planificando cómo voy a hacer el pesebre. Y me encanta hacerlo en familia. Claro, es una tradición muy importante y que todas las familias hacen juntos, en apoyo colectivo, familiar. Y tú sabes que me encanta a mí planificar, incluso cómo va a ser el tema urbanístico. A mí me gusta poner la zona comercial, me gusta poner la zona residencial, la zona pesquera y por supuesto el pesebre como protagonista de la escena. Incluso en mi casa, mi mamá Odalis ya montó el pesebre y siempre tratan de darle como algo distinto cada año. Se cambia la ubicación, se coloca un poquito más grande, pero lo importante es no dejar perder esta tradición. Pero tú sabes que es lo que da pereza, quitarlo en enero. A mí me provoca ponerle una sábana encima y después en noviembre, diciembre quitársela y que quede... Dejarlo todo el año. Claro. Pero tú sabes que el pesebre no es una tradición de corta data. Originalmente el pesebre era una labor artística reservada prácticamente a los espacios de las iglesias, mayormente de las iglesias medievales. Entonces tenían obras pictóricas, figuras esculpidas, talladas y representaban siempre la escena del nacimiento del niño en el pesebre. Pero el que se preocupó de solicitar permiso, y te podrás imaginar los trámites burocráticos que pudo haber implicado eso, fue San Francisco de Asís en el año 1223. Él armó un pesebre en el medio de un bosque del centro de Italia. Entonces gustó tanto ese acercamiento de la escena del nacimiento del niño en la sociedad
que poco a poco se fue aplicando a lo largo de la historia. Pero en Venezuela, el testimonio más antiguo que se ha encontrado es de 1832, de un prócer merideño de nombre Juan de Dios Picón. Él hizo una descripción de su ciudad en los siguientes términos. Te lo debería decir con acento andino, pero no me sale, así que mira, escucha esto. Al frente de la ciudad, por el lado del noreste, se halla la Loma de las Flores o Lagunetas, por algunas pequeñas lagunas que tiene en su cima, cercada de diversas flores y otras plantas aromáticas y curiosas con las que se arreglan los arcos y altares de Corpus y pesebres de Navidad. Entonces no se trata de que en 1832 nació la tradición del pesebre en Venezuela. Este es el testimonio más antiguo que se ha encontrado en la actualidad. Registro. Un registro, Sí. pero con toda seguridad eso es de muchísima larga data la tradición del pesebre en Venezuela. ¿Y cuál es tu tradición, Ali? Yo me imagino cuál es. Las misas de aguinaldo, indudablemente. ¿Por qué será? Prendan la luz que es diciembre, son las 12, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. Indudablemente porque las misas de aguinaldo para mí son sinónimo de música, de aguinaldos, de parranda. Y en mi carrera musical he tenido la oportunidad de tocar muchísimo en misas de aguinaldo, sobre todo en épocas cuando estaba en la escuela, en el liceo, estaba estudiando. Y bueno, siempre formaba parte de los grupos en las misas de aguinaldo, tocando el cuatro o tocando la mandolina. Originalmente toqué muchas misas de aguinaldo en un sector que se llama Guayca, que es donde está toda mi familia. Y bueno, disfruté muchísimo hacer música en las misas de aguinaldo y tempranito, hermano. Claro, las misas son para los que se levantan temprano, para los madrugadores. Antonio, fíjate que las misas de aguinaldo suelen ser un acontecimiento en los pueblos e incluso en las ciudades. Las misas en algunos casos fueron a ser patrocinadas por un gremio como comerciantes, carniceros, choferes, funcionarios públicos, y en las calles se solía perifonear la llegada de una misa de aguinaldo. Qué sé yo, un día antes pasaba una gente perifoneando, mañana la misa de aguinaldo en tal sector, y de verdad era una maravilla asistir a esta celebración, porque eso es lo que es una misa de aguinaldo. Según el autor Manuel Felipe Rugeles, en su libro Lo popular y folclórico en el Táchira 1952, las misas de aguinaldo fueron una gracia otorgada por el Papa Sixto V a este hemisferio, para que se cantaran 9 misas de aguinaldo antes de la Pascua de Navidad en las primeras horas de la mañana. Esa bula papal concebida para que con indulgencia plenaria y remisión de todos los pecados a los fieles que confesados y comulgados asistieran a la misa. Imagínate eso, Antonio. Sí, pero planteado así, pareciera más bien que las crearon para que la gente las asumiera como un acto de contrición. Es decir, como he pecado, tengo que madrugar para ir a las 9 misas de aguinaldo y me otorguen la indulgencia plena. Están perdonados. Están perdonados, pero ¿en qué momento convertimos ese acto de contrición en una parranda? Bueno, efectivamente, Antonio, en esos siglos nos esparrandamos tanto que el episcopado venezolano en 1928 tuvo que prohibir el canto de aguinaldos dentro de las misas y permitieron solo cantarlos antes o después del santo sacrificio, pero sin acompañamiento con instrumentos que no fueran religiosos como la guitarra, las maracas, el furruco, obviamente el cuatro. Entonces imagínate cómo quedaban esos cantos, hermano. Perdían, por supuesto, el atractivo que tiene hoy en día el aguinaldo y el que ha tenido tradicionalmente. Por supuesto, es que yo no recuerdo bien si son 7, 8 cantos aproximadamente que se hacen en una misa de aguinaldo. Pero imagina entonces escuchar un niño lindo con órgano de tubo. Vamos a escucharlo a ver. Ahí cambia el panorama, ahí sí estamos hablando de un acto de contrición. Pero esas 9 misas de aguinaldo son prácticamente el novenario de la Nochebuena, porque es cuando se celebra la tradicional misa de gallo o misa de Navidad para esperar el nacimiento del niño Jesús a medianoche. Y un dato que me pareció hermoso
es que las misas de gallo además servía a los pueblos como un momento de reencuentro familiar, porque muchas veces las distancias no colaboraban en que las familias se mantuvieran en contacto frecuente. Entonces el 24 de diciembre organizaban los viajes a las iglesias más importantes y se producía ese reencuentro. Pero lo típico en ese momento, en cuanto a las misas de aguinaldo y las tradiciones navideñas, era también salir de las misas y degustar los sabores navideños venezolanos, tales como arepitas dulces, pan de jamón, leche de burra, ponche crema, chocolate caliente. La Navidad venezolana sabe a todo eso, al dulce de lechosa, al asado negro. Pero tal vez como ícono gastronómico de Venezuela en diciembre es la hallaca. Ese es el plato tradicional venezolano navideño. Una maravilla, la hallaca, y a su vez también sale el bollo. Es correcto. Y dependiendo de la zona, la hallaca se distingue porque en cada área del país utilizan distintos ingredientes. Digan lo que digan, no discuto más. La mejor hallaca la hace mi mamá. Digan lo que Todas esas cosas de las que hemos conversado siempre han estado acompañadas de algo fundamental para el venezolano, como lo es la música navideña. Uno de los personajes más importantes en la historia musical venezolana, sobre todo en el estudio de los aguinaldos, fue el maestro Vicente Emilio Sojo, que se dedicó a recopilarlos, cultivarlos y difundirlos con devoción y entusiasmo. Mira cómo los describe Antonio. A ver. Los antiguos villancicos venezolanos compuestos para el nacimiento eran de ingenua melodía y desprovistos de rítmicas complicaciones. La estructura del aguinaldo de posterior aparición tiene cierta complejidad característica proveniente de la danza y de la contradanza. Y él le atribuye al compositor venezolano Ricardo Pérez la forma definitiva del aguinaldo como lo conocemos hoy en día. Él compuso íconos como Espléndida Noche, A ti te cantamos, Nació el Redentor. Pero para hablar un poco sobre la tradición de las misas de aguinaldo y del repertorio musical que encontramos en ellas, vamos a conversar con el músico, cantante, compositor, percusionista además, Javier Sojo, de Barquisimeto, Estado Lara. Por acá tenemos ya al músico Javier Sojo. Bienvenido, Javier, a La Cuatrola. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy pues muy bien, gracias a Dios, por aquí en mi urbanización. Javier, bienvenido. Y por acá está el maestro Alice, amigo tuyo. Bienvenido Javier Sojo. Bueno, hermano, yo tuve la oportunidad y el placer de tocar con Javier Sojo con el grupo A-Trío, con el flautista Manuel Rojas. Y tuvimos varias presentaciones en Barquisimeto y la pasamos de maravilla. Bienvenido, Javier, a La Cuatrola. Claro, muchísimas gracias, Ali, por la invitación. Claro que sí, tremendo músico y bueno, súper agradecido también por la invitación, que además de la gracia de poder compartir el talento que Dios nos ha regalado, ¿no? Que es el don de la música. Así es. Javier, estábamos comentando hace unos momentos que tal vez uno de los maestros venezolanos que se ha encargado de estudiar, digamos, la tradición musical navideña venezolana ha sido Vicente Emilio Sojo. Sí. Él tiene un trabajo recopilatorio importante en el que menciona a Ricardo Pérez como uno de los principales compositores que finalmente le dio la forma que conocemos al aguinaldo venezolano. Sí. En tu trayectoria como músico y con tu gran experiencia desde el punto de vista de las misas de aguinaldo, que sabemos que tienes un largo trayectorio, no porque seas mayor ni de tercera edad, sino porque comenzaste muy joven. Comencé muy joven, claro. ¿Qué nos pudieses decir de ese repertorio tradicional venezolano de las misas de aguinaldo? Bueno, sí, pues realmente desde los 16 años estuve integrando un grupo parroquial y bueno, en los diciembre pues siempre vivimos nuestras misas de aguinaldo. Al principio yo pues no las cantaba, sino que nada más escuchaba y tocaba la tumbadora. Luego entonces me comenzaron a dar el tambor, porque bueno, siempre me incliné hacia la parte rítmica, ¿no? De la percusión.
Y fíjate que el repertorio, desde que comencé a tocarla y a escucharla, siempre fue o estuvo entre Niño Lindo, Nació el Redentor, El Niño Criollo, Precioso Querube, A ti te cantamos. Bueno, se tocaba, y sobre todo si me daba cuenta que lo tocábamos a dos cuartos. Que realmente el aguinaldo está escrito a dos cuartos, ¿no? Ahora, de la evolución desde ese tiempo a lo que he estado haciendo hace algunos años, es que algunos de esos aguinaldos que hacíamos en dos cuartos, lo hemos pasado a 5 octavos, para que suene un poquito más a merengue. Entonces, bueno, le ha dado un poquito más de movimiento. Sin embargo, hay aguinaldos en los que, por la misma letra, tratamos de hacerlo aguinaldo, o sea, a dos cuartos, para que precisamente sea un poquito más lento y no tan alegre, que es la tendencia natural de un 5 octavo, ¿no? Ese alado. Pero sí, básicamente ese ha sido el repertorio que hemos estado haciendo. También desde hace algunos 3 años comencé a hacer algunas cosas del repertorio que hizo Ilan Chester con Aquiles Baez, Sí, claro. en guitarra. Entonces claro, esos mismos aguinaldos, Niño Lindo, Noche Decembrina, y los hizo Aquiles Baez con unos arreglos en guitarra. Entonces, bueno, también han habido variantes, ¿no? Sin embargo, Ok. sigue siendo los mismos temas de siempre, pero bueno, con algunos arreglos precisamente un poquito más estilizados para algunos recitales. Pero incluso en las mismas misas de aguinaldo hemos tocado ese mismo repertorio, pero ya un poquito más estilizado. Bueno, Javier, entonces para hablar un poco de esa transformación de los aguinaldos tocados en las misas de aguinaldo, Ujú. se ha tomado una pequeña modificación rítmica en algunos temas, no en todos, generalmente los más rápidos, de tocarlos de 2x4 a 5x8 para hacerlos un poco más movidos, ¿no? Eso es parte de la transformación. Claro, sí, de hecho, claro, lo notaba también cada año que íbamos haciendo los temas en dos cuartos, era como bueno, al ritmo al que se siente, ¿no? Y comenzamos a hacer la prueba con un tema, no con todos los temas, ¿no? A 5 octavos. Y claro, comenzamos a ver que todo el mundo como que le gustaba más el más movidito y la brincadita de la cosa. Y dijimos, bueno, vamos a ir haciendo los a 5 octavos. Claro, no todos. E incluso, bueno, fíjate que Precioso Querube sí lo dejamos en dos cuartos porque bueno, da como para, la misma letra da como para recogimiento y todo eso, ¿no? Entonces, Claro, y el mismo tema Niño Lindo también, ¿no? Exactamente, Niño Lindo también lo dejamos tal cual como fue creado y pensado. Ok. Javier, una pregunta. Partiendo de tu apellido, ¿tienes alguna vinculación con el maestro Vicente Emilio Sojo? Con el gran Vicente Emilio Sojo. Bueno, yo creo, Ajá. no he revisado totalmente el árbol genealógico para ver en qué rama pudiera estar, que no debemos estar tan alejados, pero no sé, pudiera ser de repente un tatarabuelo, algo así. Y bueno, pero te voy a contar que, sabes que mi papá, bueno, el maestro nació en Guatire, pero mi papá, que es caraqueño también, se firma Sojo, pero obviamente Pedro Sojo, me contaba que él veía al maestro Sojo pasar cuando iba al conservatorio. Entonces mi papá siempre estaba a la misma hora en una esquina de Caracas, y pasaba el maestro. Me cuenta que todo muy bien vestido, con su sombrero y sus bigotes, y bueno, a mí me llamó mucho la atención. Claro, un caballero de la época. Claro, porque, sí, bueno, mi papá de 89 años que tiene actualmente, ¿no?
sí tuvo de repente la oportunidad, ¿no? Porque creo que el maestro murió en 1971, 72. Ok. Entonces, bueno, pues no sé, yo me imagino que sí debe ir algo en los genes del apellido y bueno, y si lo hay, pues hay que, pues sigo haciéndole el honor al tremendo conocimiento y aprendizaje, ¿no? Bueno, vamos a asumir que sí. Tienes tres factores a tu favor: el apellido, tocan aguinaldo y finalmente músico. Y exactamente. Javier, muy agradecido por tu tiempo. De verdad disfrutamos muchísimo conversar contigo. Toda esta información que nos estás dando, muy valiosa. Cuéntame cómo te pueden encontrar las personas que quieran seguir tu trabajo en las redes sociales. Claro, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación y bueno, siempre que pueda, pues para mí va a ser un placer porque bueno, es hablar y comentar desde la experiencia, que es lo que yo siento que es lo más importante, ¿no? El conocimiento y la experiencia. Pues pueden buscarme, me pueden conseguir por Instagram Javier Sojo Rojas o por Facebook Javier Enrique Sojo Rojas. Y bueno, sí, por ahí pueden ver algo del trabajo que pues he ido haciendo y que he venido haciendo. Incluso antes de esta llamada me acaba de llamar un amigo para tocar una misa de aguinaldo este viernes que van a hacer por aquí en una parroquia cerca de mi organización donde yo vivo. Entonces, bueno, me imagino que parte de ese repertorio. Qué bueno. Javier, este es tu espacio, bienvenido cuando gustes y Muchísimas agradecidos por haber compartido con nosotros. A ustedes por la invitación y bueno, también estoy a sus órdenes y disposición para, bueno, cuando necesiten de algún otro tema que les pueda compartir, pues por aquí andamos. Muchos éxitos, Javier. Encantado, hermano. Gracias, Ali. Un placer. Y como es costumbre ya en La Cuatrola, vamos a una muestra musical con el maestro Alice Cruces sobre la música navideña venezolana. Alice, hemos estado hablando de los aguinaldos. Ya vamos a hablar de otros géneros que depende mucho de la zona de la que se trate del país. Pero hemos conversado con Javier Sojo sobre la modificación o la influencia que ha tenido el aguinaldo venezolano a lo largo de la historia. ¿Tú nos puedes hacer una muestra de esa transición del aguinaldo venezolano? Por supuesto que sí. En este momento ya tengo mi 4 en mano. Así es. Y voy a hablar un poco sobre algunos aguinaldos, ya que hay temas que son un poco más movidos, hay temas que son bastante calmados. En el caso de los temas que son un poco más lentos, se pueden escuchar de esta manera. Un ejemplo claro es Tiño Lindo, recopilación de Vicente Emilio Sojo. La segunda parte. Entonces lo que trataba de decir Javier... Es como un aguinaldo ingenuo. Así es, hermano. Entonces lo que trataba de decir Javier es que hay aguinaldos que son un poco más movidos y se vincularon mucho con lo que es el merengue venezolano, esa picardía rítmica que es un poco más movida, que suena algo así. Eso es lo que nos explicaba, por ejemplo, Niño Lindo, estamos hablando de un aguinaldo a 2x4. Exacto, un aguinaldo 2x4 se aplica con las canciones que son un poco más lentas. Ejemplo, si yo puedo agarrar un tema muy conocido como Cantemos, Cantemos, lo puedo hacer sin ningún problema en 5x8, pero eso hace que el aguinaldo sea un poco más, como más rápido o como más atacado rítmicamente. Entonces ese aguinaldo Cantemos, Cantemos también lo encontramos en 2x4 de esta manera. Cantara pa pam pa pa pam pa pam pa pa pam pa pam pam pa pa pam pa pam tam tam ta cam ca pam 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 pa pam pa pam pam
es súper importante el ritmo que le apliques a la pieza porque de eso va a depender entonces la emoción que están transmitiendo. Claro, pero fíjate un aguinaldo como Espléndida Noche que ya se está haciendo en 5x8. ¿Cómo suena este aguinaldo? Espléndida noche, pa pam pa pa pam, pa pam pa pa pam pam, pa pam pa pa pam, pa pam pa pa pam pam, pa pam pa pa pam, pa pam pa pa pam pam, pa pam pa pa pam, pa pam pa pa pam pam, pa pam pa pa pam. Cambia la intención y hace que el aguinaldo sea un poco más movido. Aparte de eso, hermano, recuerda que también no solamente tenemos el 4, sino que también tenemos la percusión que le da muchísima vida a lo que es el aguinaldo. Hay ritmos navideños que tú identificas inmediatamente como alegría, jolgorio, y un ejemplo típico de ellos son los ritmos zulianos. Así es, hermano, tenemos el ritmo de gaita, la gaita zuliana, que es un ritmo que se ha expandido por toda Venezuela. Incluso es un ritmo que no solo se escucha en diciembre, sino que ahora se está tocando en todas las épocas del año. Claro, resaltando muchísimo más en diciembre, pero no es nada extraño escuchar una gaita en cualquier mes del año. Ahora, en el Zulia, ellos tradicionalmente escuchan la gaita en diciembre o todo el año escuchan gaita. Todo el año se escucha gaita en el O sea, Zulia. el zuliano es gaitero. Sí, el zuliano, por supuesto, el zuliano es gaitero. Y la gaita en el 4 suena de esta manera. El 4 es un instrumento muy fundamental en el ritmo de gaita zuliana porque es el instrumento que marca la pauta rítmica. Si te das cuenta, es el instrumento que siempre arranca solo, unos 4 o 5 compases y después que comienza el grupo. Pero yo después no lo vuelvo a escuchar. Bueno, por demasiada percusión, hermano. 2 tamboras, furro, tumbadoras que le han metido charrasca, Y guira. de paso un grupo de gaitas no son menos de 20. Así es. Al menos que le pongas amplificación al 4 y ahí le subas el volumen. Y la gaita zuliana suena algo así. Esa gaita tradicional es la que a mí me gusta. Y fíjate que en relación a la gaita y el ritmo de danza zuliana, son 2 ritmos que están, digamos, rítmicamente muy unidos. Solo que el ritmo de gaita se hace como mucho más afincado. Por decir un ejemplo, si yo voy a tocar una canción como El Ferry. Para pa 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 pa, para pa 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 pa, para pa 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 para pa 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 pa. Ese tipo de afinques, digamos que la gaita es mucho más enérgica que la danza. Y la danza no lleva todo ese grupo de percusión que lleva la gaita. Hay una danza que a mí me gusta mucho que se llama Aquel Zuliano. Aquel zuliano. De hecho, yo la he escuchado también grabada como gaita. ¿Cómo distingues tú, en el caso de Aquel Zuliano, cuando la tocan como gaita o cuando la tocan como danza zuliana? Básicamente es porque la gaita tiene una intención rítmica, que es algo que le dicen cacharro, que se hacen las repeticiones. Y obviamente por la instrumentación. La danza, al ponerle la instrumentación de la gaita, básicamente se convierte en gaita. Y las danzas generalmente no llevan todo este grupo de percusión que lleva la gaita. Este tema que tú me mencionas dice algo así. La segunda parte. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Otros ritmos que he escuchado zulianos son, por ejemplo, la tamborera. Así es, la tamborera es un ritmo que viene también de la gaita, pero digamos que es muchísimo más pachangosa, tirando más hacia a un ritmo latino. Te puedo mencionar una tamborera aquí.
param pam 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 param pam param param pam 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 param param pam param pam 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 param pam param pam pam param pam param param pam param pam param param pam param pam 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 pam. Y esa mano derecha está tocando una orquídea. Es parecido, por eso te estoy diciendo que es tirando a la pachanga, tirando a lo latino, pero con los instrumentos de la gaita. Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbaleros. Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado. La gaita anteriormente no llevaba piano, ni tampoco llevaba instrumentos como, qué sé yo, la guitarra eléctrica. Solamente llegaba la gaita tradicional con su cuatro, el furro, que para diferenciar el furro del furruco, el furro es el que lleva la verada pegada, que es el, digamos, como el palo que se frota, que va pegado del cuero del furro, que es como un tambor que va apoyado en el suelo. Las tamboras, la charrasca gaitera, que es un instrumento también típico de la gaita. Obviamente el cuatro, que el cuatro siempre ha estado como base rítmica, y básicamente esa es la instrumentación que lleva la gaita. Y luego de esa instrumentación tradicional es que se fueron sumando muchísimos instrumentos para enriquecer rítmicamente la gaita, como lo es la tumbadora, el piano, que el piano le da una riqueza armónica increíble a la gaita y se hacen maravillas con las gaitas que escuchamos hoy en día. Particularmente yo me quedo con la gaita tradicional. Yo prefiero la gaita de cuatro, de furro, de tambora, y la gaita rebelde. Maracaibo marginada y sin un real. ¿Qué más te puede pasar? Que ya no te haya pasado. De hecho, hermano, el nombre de la gaita lo encuentras es como gaita de furro, no gaita zuliana. Es un dato importante. Eso está bueno. Y fíjate que tenemos otro ritmo importante que mencionaste, que es la contradanza. La contradanza, yo particularmente lo siento como un ritmo tirando hacia el bolero o hacia el tango, que es un ritmo zuliano también, que, o sea, no tiene nada que ver rítmicamente ni con la gaita, ni obviamente ni con el joropo, ni con otros ritmos que tenemos allí. La contradanza suena algo así. Y bueno, podemos citar algunos ejemplos importantes, como Mujer Zuliana, grabada por Francisco Pacheco. Hay una contradanza muy buena también que se llama Tócala Viejo, que grabó Rafael Pollo Brito. Tenemos también un tema que se llama Mi Contradanza, que es un tema hermosísimo, grabado por Ensamble Grufío y el cuarteto de Rafael Rincón González. Y la contradanza estaba como un poquito más escondida que los otros ritmos como la gaita zuliana y que la misma tamborera. Ali, ¿qué te parece si hacemos un playlist y lo publicamos aquí en La Cuatrola? Buenísimo. Un playlist navideño. Vamos a hacerlo. Alice, y si nos vamos a la zona central, ¿qué nos encontramos en diciembre? Aquí en Carabobo, también el estado Cojedes y el estado Aragua y parte del estado Guárico, tenemos algo muy valioso que se llama Parranda Central. Eso es una tradición muy importante que tenemos desde hace muchísimos años, donde se hacen grupos, obviamente con percusión. Y te voy a tocar un poquito de una parranda para que sepas cómo suena. Es un ritmo a 5x8, muy aunado a lo que es el merengue venezolano. Por cierto, el merengue ves que está bastante presente también en lo que es los aguinaldos, en la parranda. Y la Parranda Central suena algo así más o menos. Eso para hablar de un poco. Entonces, ¿en qué consiste la Parranda Central? Es un grupo grande, como el grupo de gaitas, donde no se usa furro, sino que se usa furruco. Recordamos la similitud de que el furruco utiliza una verada. En el furruco se llama verada y en el furro se llama vera. Que la verada es especie de un palo que lleva una tapara, una maraquita en la parte de arriba, que es la que se utiliza para golpear el furruco. Y eso, obviamente, eso sí se despega del cuero
Y bueno, los furruqueros hacen ahí su técnica para hacer vibrar ese instrumento. También lleva la tambora, que la tambora es muy diferente a la tambora gaitera. La tambora gaitera va puesta entre las piernas y generalmente el tamborero va sentado. El tamborero de la parranda va parado. Él toca parado y tiene guindada la tambora prácticamente pegada de la barriga. Entonces, es una tambora bastante distinta. Otro instrumento también característico es la charrasca, que es muy diferente a la charrasca gaitera. Esta charrasca está hecha generalmente de una planta que se llama macanilla o bambú y se toca, bueno, le da un sonido espectacular a lo que es la parranda. Te digo esto porque estuve metido en ese mundo de la parranda por muchísimo tiempo y me conozco lo que es los instrumentos, cómo son las formas y eso. Tú sabes que yo también conozco la parranda central porque yo tengo mi origen es de Vejuma por parte de mamá. Y ahí hay parranda pareja. Y ahí hay parranda pareja. Y está la parranda La Vejumera, en la que participan unos familiares míos, unos primos. Y yo presencié muchísimas veces, muchísimos diciembre, la visita de estas parrandas a las casas de la familia. Y era una tradición interesante porque, como tú dices, eran también un montón de músicos. Sí, sí. Eran muchísimos, no te sabría decir ahorita cuántos eran. Pero cuando llegaban, prácticamente se llenaba la casa con la parranda y quedaba en la casa full, nada más, con el grupo de la parranda y la familia. Mi familia siempre ha estado pendiente, por eso los quiero, los llevo en mi mente. Andrea, David. Bueno, hermano, entonces fíjate, para echarte el cuento aquí y resumirte un poco el cuento de qué se trata la parranda central. Es un grupo donde se toca este tipo de música. Generalmente la parranda es un grupo de improvisadores. Se hace una canción con una forma parecida a la que acabo de tocar y se utiliza para cantarle a la gente, para cantarle a la familia en algún evento. ¿Y qué es lo que hacían las parrandas? Porque es algo que realmente se ha perdido en todos estos años. El grupo de parranda salía por cada caserío o cada pueblo, de casa en casa, a tocar la puerta y a cantarles a las personas que les salieran a escucharlos. Eso pasaba en todo diciembre y por lo menos yo llegué a hacerlo muchísimas veces. Y es una experiencia muy bonita llegar a una casa donde tú no sabes si te van a abrir, no sabes si te van a correr. Tocas la puerta, mira, venimos a tocarle una parranda y eso. Y bueno, en ese momento... ¿Y tú te acuerdas cuál era el agradecimiento de la familia que recibía a los parranderos? Bueno, hermano, en principio era real. Agarraban y te echaban ahí el aguinaldo. El aguinaldo, tu billetico de 20 bolívares, no recuerdo. Te lo metían dentro del 4. Y bueno, si había comida, bueno, pasen para que coman. Ajá. Y es una tradición muy, muy bonita porque... Y llegabas con ese 4 pesado a la casa. Pesado, pero tenía que repartirlo entre ese poco gente. Mira, pero... pero el 4 era la alcancía. Sí, claro, en los parranderos la alcancía es el 4. En el 4 donde se metían las monedas y los billetes que se percibía por cada toque que Yo se me hacía. imagino que tú ahorita a ese 4 que tienes No, ahí no. no permite que te le metan pero ni un billetico. Entonces ahí es donde está la cosa que le dicen al 4, un 4 parrandero. 4 parranderos, un 4 de esos, bueno, que aguante, pues. Cambio, bueno, los 4 más sofisticados como este que tengo. Y no que le- tenga esa caja grande para que entre bastante real. Dedica a mi hermana. Alice, en la zona andina también tienen tradiciones muy bonitas. Por ejemplo, la paradura del niño. ¿Suena algo así? Y a mí me gusta mucho esa ceremonia porque es muy familiar. Te cuento que yo tengo unos familiares que son andinos y ellos llegaron a una zona cercana de Vejuma, a Aguirre. Entonces trataron de recrear por muchos años, y así lo hicieron, esa paradura del niño que tiene un periodo hábil más o menos del 1 de enero al Día de la Candelaria, el 2 de febrero. Entonces ellos se organizan, nombran unos padrinos que van a ser los que dirigen la ceremonia y ellos se encargan entonces de pasear al niño. Y ellos lo hacían por toda la comunidad y poco a poco fue ganando seguidores
y llegó un momento que se convirtió en un gran evento. Y a mí me gustaba mucho porque una de las principales invitadas era Mariana, que era una de las músicas con su cuatrico caminando por todo el paseo mientras llevaban al niño. Qué maravilla, qué maravilla. Un saludo para Mariana, una destacada alumna de 4, maravillosa. Un saludo para mi bella Mariana. Y en otras zonas, Ali, tenían unas tradiciones un poco más pintorescas. Por ejemplo, en Margarita me cuentan que acostumbraban a disfrazarse y en la época de Pascuas entonces salían a las calles con ropas viejas y caminaban y formaban su parranda disfrazados así, Como carnaval. como un carnaval. Alice, ¿qué te parece si le regalas a la audiencia de La Cuatrola un popurrí de canciones navideñas, venezolanas, sentidas, emotivas y que nos recuerden cómo suena la Navidad venezolana? Por supuesto, Antonio. Voy a tocar 3 piezas muy importantes en el repertorio de los aguinaldos venezolanos. Uno de esos temas es El Niño Jesús Llanero, un tema bellísimo de Simón Díaz. Voy a tocar también el tema Cantemos, Cantemos y por último El Niño Criollo. Así que bueno, vamos a escucharlo. El 2020 será un año del que se hablará por muchas generaciones, en especial de sus navidades, en las que no habrá la misma cantidad de abrazos, bien sea por el confinamiento de las familias
o porque un indeseable virus le quitó la oportunidad a muchos de seguir abrazando y de ser abrazados. En Venezuela, la pandemia significó simplemente sentir aún más los pesares que ya teníamos. El confinamiento no solo implicó quedarnos en casa, sino que, en muchos casos, esa casa ahora está forzosamente a miles de kilómetros de nuestra tierra, de nuestro hogar. Pero justo en estos momentos de desilusión es cuando la Navidad debería ser su magia en nosotros. Para los venezolanos, la Navidad es un botón de reinicio, es aferrarse a la esperanza de que el niño Jesús nos deje un regalo en el pesebre, sin importar que millones de esos pesebres ahora tengan códigos postales inimaginables. Y tal vez ese sea nuestro secreto para responder chévere cuando nos preguntan cómo estamos. Entonces, en un año en el que ese mismo indeseable virus, que lo ha ocupado todo, que nos ha hecho poner tantas cosas en perspectiva, que nos ha recordado nuestra fragilidad, nuestra finitud y lo breve que puede ser este pequeño viaje que llamamos vida, ¿por qué no volver a esas navidades íntimas, familiares y reencontrarnos con muchas de nuestras tradiciones? Eso sí, sin que eso signifique dejar de apreciar las nuevas tradiciones que nos ofrecen esos remotos lugares a los que hemos llegado. Ojalá que la música sea también vehículo que nos acerque a esos aguinaldos, a esas parrandas, a esas gaitas, a todos los géneros que también son parte de nuestro ADN, aquí y allá. En particular, mi mayor deseo, y estoy seguro que es el de muchísimos otros, es volver a tener a mi familia unida, y que ningún otro ser humano más tenga que forzosamente, sea caminando un continente entero o echándose al mar, separarse de sus seres queridos. Así que en este momento puedo comprender perfectamente la alegría de las familias de los pueblos lejanos que se reencontraban en la misa de Nochebuena de la iglesia más importante de sus zonas. Esa Nochebuena de reencuentro llegará algún día para todos. El equipo de La Cuatrola les desea a todos una Navidad renovadora. Feliz Navidad, Alice. Feliz Navidad, Antonio. La vida tiene reveses que no logramos asimilar, pero hay que intentarlo todo. Ese es el mensaje de Pedro Marín y Raúl Absueta en esta gaita interpretada por Rafa Pino, Buscando el Modo. Cuando parece que debes luchar por siempre solo, cuando amanece y la desilusión no se quiere marchar, cuando la vida tiene reveses que no logramos asimilar, cuando las cosas que más te gustan te entristecen, date una vuelta, mira la ciudad aunque no quieras. En cualquier cuadra rellena de gente puedes observar, mira los rostros, siente los cuerpos, cada quien sigue en su actividad, del mundo gira la vida allí, no se detiene. El que lo quiere vivir lo intenta todo y finalmente lo ve llegar y encuentra el modo en una noche darle a su vida esa razón, bendición, delirio que le inspira. El que lo quiere vivir. Así termina este episodio, pero te esperamos en el próximo con más de nuestra música, hecha dentro o fuera de Venezuela. La Cuatrola Podcast, un espacio para hablar de música venezolana.